Compañeros, buenos días. Bienvenidos a la capacitación en Derechos Humanos. Vamos a revisar algunos conceptos básicos respecto a este tema. Nuestro objetivo es hacer que nuestro personal se instruya, conozca y se concientice en temas de derechos humanos y en cómo poder abordarlos. Vamos a iniciar revisando un poco los conceptos que ustedes saben con respecto a los derechos humanos. ¿Qué sabemos respecto a los derechos humanos? ¿Alguien me podría dar algún concepto elaborado o simple, básico, con respecto a este tema? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Son universales? ¿Son inherentes a todos nosotros? ¿Nos dan cierta independencia? Los derechos humanos son todos los derechos que tenemos básicamente por existir como personas, como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado, es decir, estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de nacionalidad, género, origen, ¿no? Origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Estos varían o pueden variar desde los más fundamentales, simplemente el derecho de existir, ¿no? El derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, el derecho a expresarnos, el derecho a la libertad. Esto es lo que corresponde a lo que es los derechos humanos. Después de haber explicado ya el contexto general de los conceptos de derechos humanos, vamos a pasar ya al ámbito nacional. En el Perú existe un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Esto fue decretado mediante el decreto número 009 del año 2021 por el Ministerio de Justicia, en donde se aprueba el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos del periodo 2021 al 2025. Estos ministerios y estos organismos públicos deben implementar y adoptar en el ámbito de sus competencias todas las medidas necesarias para cumplir con las metas del presente plan en los plazos establecidos en él mismo. Dentro de los derechos humanos y este plan de acción tenemos varios contextos. Por ejemplo, uno de ellos es el derecho al trabajo, y esto más atribuido y más direccionado al abuso del trabajo infantil o al no trabajo infantil. Es parte del derecho que tienen todos los seres humanos. Otro de los puntos también que contempla es el derecho de la seguridad. Eso quiere decir que no al trabajo forzado, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad y de poder tener un pensamiento, ¿no? Esa es parte de la seguridad. Otro de los derechos es el medio ambiente, ¿no? Es un suministro adecuado de agua, estándares de vida adecuados, estándares de vida a la salud, estándares de vida de esparcimiento. Otro derecho es el de la propiedad, ¿no? Tenemos derecho a tener una propiedad privada, a una vida privada, a una autoalimentación o a una alimentación adecuada, ¿no? Otro de los derechos que es ya conocido ampliamente en todos los contextos es el derecho a la educación, ¿no? Desde niños tenemos derecho a la educación. Otro de los puntos en derechos humanos es que tenemos derechos políticos también, tenemos derechos a participar de una forma activa, ¿no? En los contextos políticos. Otro de los puntos que queríamos tocar en tema de derechos humanos es también respecto a los pueblos indígenas, ¿no? A la autodeterminación, de uso y reutilización de los recursos naturales, ¿no? A participar de una vida cultural adecuada. Entonces, en base a todo lo que hemos conversado, ¿existen los derechos o existen algunos derechos que sean más importantes que otros? Hago la pregunta, ¿qué significa que los derechos humanos sean
interdependientes e indivisibles. Compañeros, todos los derechos humanos, sean los de derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la no discriminación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Por ejemplo, al no trabajo infantil, nosotros no podemos dar seguridad, medio ambiente, propiedad privada, acceso a la vida política, acceso a la educación, cuando estamos siendo partícipes del trabajo infantil. Tenemos que promover el no trabajo infantil. No se podría promover un derecho en desmedro de otro. La discriminación no es menos importante que el derecho a la salud o a un trabajo decente. Entonces, esto es lo que queríamos comentarles con respecto al tema de los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, ¿no? Bueno, después de haber ya conocido cuáles son los conceptos en todo contexto, cuál es el Plan Nacional de Acción sobre las empresas y los derechos humanos, qué son los derechos humanos en sí, que no puede haber un derecho por encima de otro, que son indivisibles, ¿no? Que son interdependientes, quiere decir que cada derecho avanza junto al otro, ¿no? El avance de uno facilita el avance de los demás. Ahora que ya conocemos todo eso, vamos a explicarle cómo gestionan los derechos humanos las empresas. Bueno, todos sabemos y no tenemos ninguna duda que una empresa es un actor de desarrollo, ¿no? Es un medio, una fuente para crear trabajo, provee de productos y de servicios a la sociedad, contribuye con impuestos y genera diversas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, también existen riesgos con impactos negativos asociados a las operaciones y a las prácticas empresariales. Muchos hemos podido ver en algún momento seguramente algún impacto negativo en alguna empresa donde nosotros hemos trabajado. En un informe del año 2008 que él hace, John Ruggiero es el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿ya? Ofreció un resumen del alcance de los tipos de los presuntos abusos de los derechos humanos cometidos por las empresas. Al entregar este análisis, él muestra 320 casos entre el 2005 y el 2007. En la conclusión de este informe es que todos los derechos humanos pueden verse afectados por las actividades empresariales. De acuerdo con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respeto exige a las empresas evitar y hacer frente a los efectos negativos de los derechos humanos que estén involucrados. Se aplica a todas las empresas, de todos los tamaños, en todas las situaciones. Es una conducta esperada de norma internacional. Con el fin de dar a conocer y demostrar que respetan los derechos humanos, en resumen, la eficaz, constante y debida diligencia de los derechos humanos es la forma práctica para que las empresas puedan garantizar que se respeten los derechos humanos. Vamos a comentarle ahora sobre los principios de derechos humanos y las empresas. En el año 2011, la Comisión de Derechos Humanos en el Perú aprueba el documento definitivo, haciendo suya las recomendaciones del marco de la ONU, en donde se registran 3 principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Uno de ellos es el pilar de proteger, el pilar de respetar y el pilar de remediar. El pilar de proteger, ¿qué quiere decir? El pilar de proteger
Los estados o las empresas deben proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas en sus territorios o dentro de sus empresas por parte de terceros, incluido pues en este caso las empresas subcontratantes, ¿no? Para ello se deben adoptar todas las medidas de investigación y o políticas públicas. Como ejemplo, en el contexto de la pandemia del COVID-19, las empresas deben proteger a sus colaboradores, capacitándolos, orientándolos, entregándoles EPP para evitar el contagio y proteger al colaborador, a sus compañeros y a sus familias. Otro de los temas que se ven en la actualidad con respecto a este pilar es el trabajo infantil. Los derechos humanos defiende el no trabajo infantil y protege, por ende, a todos los niños, ¿no? En todo el contexto de labores o de trabajos, ¿no? En conclusión, los niños no deben trabajar. El pilar de respetar. El valor de respeto hacia el colaborador y a todas las partes y a todas las personas que trabajan dentro de una empresa. Las empresas deben de respetar los derechos humanos y todos los derechos de los colaboradores, es decir, evitar vulnerar los derechos humanos y hacer frente a las consecuencias negativas generadas por sus actividades. Ejemplo, ¿cómo generan las empresas respecto a los colaboradores? ¿Qué es lo que hacen? Legalmente, respetando y cumpliendo todas las leyes y las normativas del Estado peruano, respetando individualmente a cada colaborador como persona humana, dándole opciones de expresarse libremente dentro de la organización sin desmedro de la misma, claro está, ni hablar mal de alguno de los directores o de las gerencias. Otro de los temas del respeto hacia el colaborador es incorporando las opiniones o los alcances que nos puedan dar para la mejora continua, ¿no? Y para poder así revisar las mejoras dentro de sus actividades diarias en todo el contexto de el trabajo en sí que realizan. Pilar remediar. En los estados o todos los países que están sujetos a esta normativa de derechos humanos,
deben implementar mecanismos para remediar o reparar las consecuencias negativas por vulneraciones de derechos humanos de las empresas u otras instituciones a través de las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo. Eso está en el principio 25 de los derechos humanos. Y las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional, así como asegurar su disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas deben tener vías en la cual el colaborador pueda expresar lo que él siente que está siendo vulnerado. Por ejemplo, una de las formas más comunes de violar los derechos humanos en las organizaciones es la desigualdad en los centros de trabajo, ¿no? Y se da mucho entre las labores y beneficios entre hombres y mujeres. Actualmente eso ya se está corrigiendo, pero muchas veces se da que si hay un colaborador, hombre y mujer, y realizan la misma actividad, en muchas oportunidades y en muchos casos al hombre le pagan más que a la mujer, ¿no? Todos merecemos las mismas condiciones de trabajo y una forma de remediar esta situación por parte de las empresas es poder tener sistemas de paridad. Es decir, tener situaciones similares en relación al trabajo para ambos sexos, ¿no? Eso es también con el tema de discriminación y con el tema de la religión. Ahora les dejamos este videito para que ustedes puedan concientizarse un poco más en temas de derechos humanos.
Compañeros, hasta aquí la capacitación en contextos generales de lo que es los derechos humanos en las empresas. Definitivamente el plan en derechos humanos y de las empresas es mucho más amplio, al igual que la legislación vigente. Espero que esta capacitación sea de provecho y los lleve a interiorizar lo que significa los derechos humanos y en cómo las empresas pueden vulnerar los derechos de cada colaborador. Es un tema para que ustedes también puedan investigar un poco más. Compañeros, se despide, como siempre, su amigo y jefe del Sistema Integrado de Gestión de la empresa Super Security System, Gabriel Guayamares Fuentes.